Buenos días, licenciada Mayra. Espero que esté teniendo una magnífica mañana. Mi nombre es Marcos Abad y el día de hoy tengo el gusto de presentar a mi compañera Jacqueline Zanik, que nos va a presentar el primer tema de la presentación de psicología social. Compañera Jacqueline, el tiempo es tuyo. Comenzamos con el tema de qué es la conformidad. La conformidad es un cambio de comportamiento o creencia como resultado de la presión grupal de algo imaginario. Es decir, es una modificación que tenemos en nuestra forma de actuar o de pensar debido a la influencia de las personas, que de lo contrario, y si estuviéramos en privado o solos, no haríamos. Por ejemplo, nos está conformando cuando escuchamos el tipo de música que nos gusta, cuando nos vestimos, como nos sentimos cómodos, cuando leemos lo que nos gusta y cuando actuamos en frente de la sociedad porque queremos hacerlo y no porque ellos influyen. Por otro lado, estamos en conformidad cuando hacemos todo lo anterior por la influencia de la sociedad, porque vemos que los demás lo hacen, porque nos lo exigen hacerlo. El momento nos hace que actuemos de esa manera para no ser excluidos o no sentirnos diferentes. Por ejemplo, imaginemos que todos los jóvenes de nuestra edad recurren mucho a los estadios, están muy al tanto en cuanto al deporte. Entonces, nosotros nos conformamos al cambiar nuestra actitud y ser ahora nosotros quienes acudan a esos sitios. No porque queramos, sino porque no queremos ser diferentes. Recordemos que participar o ser parte de una minoría es muy difícil. Existen dos variables de la conformidad. Por un lado está la aceptación, que es la conformidad que implica tanto actuar como creer de acuerdo con la presión social. Es decir, optamos por comportamientos o pensamientos porque la sociedad nos convence de que es bueno, por lo que de manera personal y sincera creemos que las acciones del grupo son correctas. Por ejemplo, creemos que comer frutas y verduras es sano porque nos aporta vitaminas, contiene fibras, y eso porque hemos evidenciado que las demás personas lo hacen y lo dicen. Otro ejemplo sería como ahora nos vacunamos y las personas asisten a los centros de vacunación para prevenir la actual pandemia, la de COVID-19, entonces nos convencen de que es bueno hacerlo y que nos ayuda a no llegar a ser hospitalizados o a presentar síntomas mayores. Por otro lado, tenemos el acatamiento, que es la conformidad que implica actuar en público de acuerdo con una petición implícita o explícita, mientras al mismo tiempo se está en desacuerdo en lo personal. Es decir, de manera externa y para un público que en este caso es la sociedad, actuamos de una determinada manera, aunque en privado e interiormente no lo estamos. Por ejemplo, una persona al asistir a su empleo debe llevar no solo únicamente una vestimenta adecuada, sino también un peinado que es formal y que se adecue también al puesto de trabajo, que interiormente puede que no esté de acuerdo y prefiera un estilo más simple, más casual. Con frecuencia estos actos de acatamiento tienen el propósito de cosechar una recompensa, evitar un castigo. Esto lo evidenciamos anteriormente en los centros educativos cuando asistíamos y obligatoriamente teníamos que utilizar el uniforme. Independientemente si nos gustaba o no, sabíamos que debíamos hacerlo para evitar un castigo. En este caso, bien hubiera sido un reporte, algún servicio comunitario o que nos hayan impedido entrar a las instalaciones. Entonces, es algo que hacemos sin importar si nos guste o no, con el fin de no recibir un castigo. El acatamiento, a su vez, tiene una variación que es la obediencia, el cual es un tipo de acatamiento que implica actuar de acuerdo con una orden o una instrucción directa. Es decir, realizamos una acción o actuamos de determinada manera por recibir órdenes que de lo contrario no lo haríamos. Entonces, la obediencia se presenta en órdenes, el cual es recibido por nuestro sentido del deber y por lo tanto sabemos que debemos cumplirlo, que de lo contrario traerá consecuencias, lo cual nos protege de responsabilidad. Por ejemplo, un niño que obedece a su padre o a su madre y le dice que tiene que hacer las tareas, si fuera por él no las haría, pero obedece esas órdenes porque de lo contrario sabría que habrá consecuencias. También las órdenes que recibimos cuando, por ejemplo, nuestros padres nos dicen que debemos de limpiar, son acciones que no haríamos solo
¿Cuáles son los estudios clásicos sobre la conformidad y la obediencia? Dice que los investigadores que estudian la conformidad y la obediencia construyen mundos sociales en miniatura. Básicamente lo que hacen los investigadores es de que toman una muestra de la sociedad, un grupo de personas, y los introducen a un laboratorio. En este laboratorio se les estimula de cierta forma, en este caso es de influencia social de la vida cotidiana, para tener ciertos resultados, ¿verdad? Dice que hay diferentes estudios, pero aquí solamente vamos a tomar en cuenta tres, el cual es el primero, el estudio de Sheriff acerca de la formación de las normas, el segundo que es el estudio de Ash sobre la presión social, y el tercero que es el estudio de la obediencia de Milgram. Siguiente diapositiva, por favor. Los estudios de Sheriff acerca de la formación de normas. Básicamente las normas sociales son esas normas no escritas establecidas por la sociedad. Por ejemplo, en este caso sería de que si una mujer embarazada entra a un autobús, lo que está, lo que está bien visto por la sociedad y lo que estamos acostumbrados a hacer es de que una persona, ya sea un hombre o una mujer que no está embarazada, la mujer, ¿verdad? Se levante y le ceda el asiento a la mujer. Estas son normas no escritas, no hay ni ningún papel que esté escrito que debemos hacer exactamente esto. Entonces, Mustafar Sherif, 1935-1937, que fue lo que duró el experimento, se preguntó si era posible observar el surgimiento de las normas sociales en los laboratorios, como los biólogos que buscan aislar un virus de modo de experimentar con el sheriff, quería aislar y luego experimentar la formación de normas para averiguar por qué la gente está de acuerdo con algo. ¿El experimento en qué consistía? Pues es muy fácil. Lo que hizo Sheriff básicamente fue de que tomó un grupo de personas y los metió de forma individual en un cuarto. Luego lo que hizo es de que apagó la luz y se veía un puntito pues, alumbrando en una pared, así como se ve en la imagen. Luego, al final del experimento, le preguntaron a las personas cuánto habían considerado que se había movido el puntito desde el inicio del experimento al final del experimento. Supongamos de que yo considero de que se había movido solamente 5 centímetros. Se lo que se hace es de que se repite el experimento durante 3 días seguidos, una vez cada día, ¿verdad? Con las mismas personas de forma individual. Al cuarto día, lo que se hace es de que se mete al grupo entero y se repite el experimento. La única diferencia es de que todos están en grupo. Luego se les pregunta al grupo cuánto habían creído de que se había movido el punto desde el inicio al final del experimento. Si las personas daban cantidades de 20 a 25 centímetros, por decirlo así, nosotros dice que estamos propensos a cambiar nuestra opinión. Si nosotros opinábamos de que se había movido solo 5 centímetros, podemos llegar a pensar de que en verdad se movió más, se movió 20 centímetros. Todo el mundo está diciendo que se movió 25 centímetros. Por ende, nosotros pensamos, pues se movió unos 25. Siguiente diapositiva. Los bostezos contagiosos. Dice que los bostezos es una conducta que no solo los seres humanos tenemos, sino que también lo tienen diferentes animales vertebrados. Eh, un ejemplo de esto son los primates y también los gatos, los cocodrilos, las aves, las tortugas e inclusive los peces bostezamos. Los bostezos es algo contagioso que no necesitamos ver a una persona bostezar para que nosotros tengamos ganas de bostezar. Solamente basta con ver una imagen o pensar en alguien que esté bostezando para que también nos dé ganas de bostezar. Siguiente diapositiva, por favor.
El efecto camaleón. Dice que el efecto camaleón es el que sucede cuando nosotros copiamos el lenguaje no verbal de las personas. Evidentemente no somos conscientes de que lo estamos copiando. Si alguien se sienta de X o Y manera y estamos conversando con esta persona, pues estamos propensos a actuar de forma inconsciente igual que esta persona. La histeria colectiva, también denominada histeria en masa, histeria de grupo, es un fenómeno sociopsicológico que comparte la manifestación de los mismos o similares síntomas histéricos por más de una persona. Un ejemplo de este es de que supongamos de que una persona fallece por ponerse la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. Entonces, una persona falleció no por ponerse la vacuna, sino porque se puso la vacuna antes. Entonces, otras personas van a decir, pues yo me siento mal desde que me puse la vacuna contra el COVID. Y otro va a decir, pues yo también conozco a alguien que conoce a alguien que falleció por haberse puesto la vacuna contra el coronavirus. Entonces se crea básicamente una creencia y de esta creencia produce el miedo en masa sobre una idea que posiblemente está equivocada, que no tiene ningún tipo de fundamento. Siguiente diapositiva, por favor. El estudio de Ash acerca de la presión grupal. Dice que un famoso experimento diseñado para probar cómo la presión ejercida por compañeros, bien fuese de trabajo u otros campos, es suficiente para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Un ejemplo de este es el ejemplo del experimento que podemos ver en la imagen. Si nos preguntan cuál creemos de las siguientes líneas que es más parecida a la línea de la izquierda, si es la A, si es la B o si es la C, nosotros claramente podemos ver de que es la C. Pero ¿qué pasa si nos meten en un grupo y hacen la misma pregunta y la gran mayoría contesta de que es la A la que más se parece a la imagen de la izquierda? Entonces nosotros podemos llegar a creer que las personas están equivocadas y de que están ciegas por no ver lo que es evidente, pero ¿y qué pasa si nosotros somos los que estamos equivocados? Entonces, podemos llegar a cambiar nuestra forma de pensar solamente porque otras personas piensan lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Estudios de la obediencia de Milgram. Básicamente, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que la persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. El experimento de Milgram es básicamente el que podemos ver en la imagen. El maestro aplicaba choques eléctricos, empezaba con voltios bastante bajos al alumno, mientras el experimentador iba tomando anotaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que mientras el alumno se equivocaba, el maestro proporcionaba choques eléctricos más grandes, por decirlo de alguna manera. Y mientras más se equivocaba, él tenía la instrucción de irle aplicando choques más altos hasta llegar a que el alumno se quejara. Pero a pesar de que muchos se cuestionaban y sabían de que esto estaba mal, siguieron obedeciendo porque ellos sentían de que ellos no eran culpables de lo que le podría llegar a pasar al alumno. Ellos solamente están siguiendo instrucciones. Siguiente diapositiva, por favor. La ética de los estudios de Milgram. Milgram fue cuestionado por la ética que tenían sus experimentos, mientras él se asombró por lo perturbador que podría llegar a ser la obediencia en las personas.
Los psicólogos sociales se perturbaron más por la forma que él hizo para demostrar esto, porque dice que muchos maestros sufrieron de los siguientes síntomas. Dice que sudaban, temblaban, tartamudeaban, se mordían los labios, gemían e incluso estallaron de risa nerviosa e incontrolables. Básicamente lo que se cuestionaban en esto era de que qué es lo que podría llegar a hacer alguien para obtener ciertos resultados. Pero Milgram decía de que es cuestionable cómo las personas cuestionan su experimento cuando estos síntomas se presentan también en los estudiantes que se van a presentar a un examen, de que no había ningún tipo de diferencia. Y además se demostró de que los maestros, los voluntarios para el experimento, no demostraron ningún síntoma después de, o sea, solo fue durante de el experimento que se ponían nerviosos, sentían aquello, sentían esto otro, pero después del experimento no tuvieron ningún tipo de trastorno mental a causa del experimento. Continuamos con qué engendra la obediencia. Milgram logró algo más que revelar que las personas obedecen a la autoridad. También examinó las condiciones que engendran la obediencia, del cual encontró 4 factores. La primera es la distancia respecto a la víctima. Los participantes de Milgram actuaron con mayor obediencia y menos compasión cuando no se podían ver a los aprendices y estos no podían ver a los maestros. Como explicaron anteriormente, el experimento de Milgram consistía en que un aprendiz se encontraba en una habitación mientras el maestro se encontraba en otro dando las descargas, por lo que nunca tenían una relación directa. Más bien, cada uno se encontraba en su espacio y lo único que podía recibir el maestro eran las quejas al momento de recibir las descargas, por lo que no sentía mayor compasión o mayormente obedecía, ya que pues no lograba ver ni evidenciar el daño que le estaba haciendo, por lo que no le costaba para nada hacerlo. Por otro lado, cuando las víctimas se colocaban a la par del maestro, la obediencia disminuía. Esto porque sentían mayor presión al tener ya no solo a la autoridad, que en este caso pues es el experimentador, sino que también tenían al aprendiz que podían ver que en efecto le estaban causando un daño innecesario, por lo que muchos no obedecieron hasta el final. Otro punto muy importante es que las relaciones cercanas también son importantes, por ejemplo, la familia, los amigos, los vecinos, etcétera. Si nos hubieran sometido a este experimento, ya sea con un familiar o con un amigo, seguramente la mayoría hubiera resistido, no hubiera obedecido las órdenes hasta el final, eso debido a que es más difícil hacerle daño a una persona que conocemos o a la que vemos. Otro factor que encontró es la cercanía o legitimidad de la autoridad. La presencia física del experimentador también afectó la obediencia. Cuando el experimentador se encontraba al lado del maestro, era más fácil que obedecía. Por lo tanto, identificó 3 escenarios en donde eso se pudo evidenciar. El primero fue cuando le daba órdenes por teléfono. El maestro recibía una llamada del experimentador donde le daba las indicaciones de qué debía de hacer en caso de que el asistente se equivocara, del cual solo el 21% obedeció hasta el final, ya que la mayoría le estaba mintiendo al decir que sí estaba obedeciendo las órdenes, ya que no sentía la presión de la autoridad, por lo tanto, y aparentemente nadie lo estaba viendo. Un segundo escenario es cuando se presentó con el experimentador y estaba cerca, en donde la obediencia aumentaba. Eso debido a que pues respetaba tanto a la autoridad y sabía que tenía que obedecer. Acciones como ponerle la mano en el hombro o decirle que tenía que proseguir era suficiente para que el maestro continuara con el experimento. Otro punto importante es que la autoridad debe considerarse legítima. En este caso, el experimentador quiso ver si el efecto sería el mismo si era otra la autoridad quien estaba al frente.
Él fingía recibir una llamada telefónica y salía de la habitación, dejando a cargo a otro asistente que pues, en realidad era otro cómplice y asumía el papel de la autoridad, por lo que le seguía dando órdenes al maestro que continuara. Sin embargo, en este caso, el maestro ya no siguió obedeciendo y por el contrario, se mostró disgustado y quiso retirarse del experimento. Incluso trataban de desconectar el generador para no seguir haciéndole daño a las personas e incluso comenzaron a protestar en contra y mencionaron temas como de ética, la ética del experimento y cosas así. Entonces, media vez la autoridad no era la que se encontraba ahí, nos damos cuenta que la obediencia disminuía. Otro tercer factor fue la autoridad institucional. En la vida diaria, las autoridades respaldadas por instituciones detentan un poder social. En la vida diaria podemos ver ejemplos similares. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y aventamos una bolsa plástica, alguna basura que cargamos o que vamos teniendo en la mano. Entonces, se acerca una persona y nos comienza a concientizar de que recojamos la basura y que no actuemos de esa forma. Seguramente no le haríamos caso y por el contrario, ignoraríamos todo lo que nos diga. Pero si en vez de ser una persona cualquiera, es un oficial o un agente que se encuentra ahí quien se acerca y nos ordena que levantemos esa basura, es seguro que correríamos a cumplir esa orden. Y es porque sabemos que está siendo respaldada o detenta un poder superior. Normalmente obedecemos más a las personas que a nuestra vista tienen mayor prestigio, tienen mayor poder, o sabemos que detrás de esa persona hay una institución. El cuarto factor son los efectos liberadores de la influencia grupal. Estos experimentos clásicos nos dan una perspectiva negativa de la conformidad, pero también puede ser constructiva y liberadora. Seguramente recordaremos un trabajo grupal en la que un líder asignaba la parte que le correspondía a cada uno. Todos parecían estar conformes, pero cuando uno toma la valentía de oponerse porque siente que es injusto, que no está de acuerdo, los demás también se unen. Es decir, supongamos que hay un grupo de 10 individuos. Los 10 parecen estar de acuerdo, pero en esos 10, uno se opone y dice que no lo está. Rápidamente, otros que también pensaban lo mismo, pero que no tuvieron el mismo valor, se unen a ese individuo y terminan siendo 3, 4. Entonces, sienten un efecto liberador, ya que no se conforman, sino por el contrario, muestran su punto de vista y tratan de buscar una mejor solución y en vez de conformarse, tratan de que los demás también cambien de opinión. Entonces, en todos los casos, vemos un guión familiar. Existe una autoridad legítima, el cual tiene que ser reconocido como autoridad y no como alguien más que se deja cargo, como vimos anteriormente, el cual da las órdenes, ya sea a una persona, a un grupo, para que se conforme y por lo tanto tenga que obedecer. Continuamos con el tema. Le dejo el tiempo a mi compañero. Muy bien. Re- reflexiones sobre los estudios clásicos. ¿Qué nos dejan estos estudios clásicos? Dice que muestra que el acatamiento puede tener prioridad por encima del sentido moral. El sentido moral es lo que nosotros sentimos o lo que nosotros creemos que está bien o que está mal. El que sigamos órdenes y estas órdenes vayan por encima de nuestro sentido moral y que nosotros permitamos que vaya por encima de nuestro sentido moral es algo que nos deja los estudios clásicos, ¿verdad? También tuvieron un éxito de presionar a la gente a ir en contra de su sentido en su propia contra, en su propia conciencia, ¿verdad? Nos sensibilizamos a los conflictos morales en nuestras propias vidas. Afirmamos dos principios conocidos por la psicología social: la relación entre comportamientos y actitudes y el poder de la situación.
Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Comportamientos y actitudes. Dice, cuando la influencia externa, que en este sentido podemos decir de que es la autoridad, supera, supera las convicciones internas, las actitudes no pueden determinar el comportamiento. Las actitudes, por decirlo así, es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Si nosotros miramos a una mujer embarazada que sube a un autobús, nosotros tenemos nosotros tenemos la actitud o pensamos en darle nuestro asiento. El comportamiento es lo que nosotros hacemos, o sea, una cosa es como yo piense, otra cosa es lo que yo haga. Dice de qué manera que el comportamiento es como una persona se comporta. Dice que esto puede ser de forma voluntaria, no voluntaria, inconsciente o conscientemente. Siguiente diapositiva, por favor. El poder de las normas sociales. Como ya bien decía, las normas sociales son esas reglas no escritas por la sociedad que casi siempre están bien vistas, que no casi siempre, que siempre están bien vistas. Estas normas no por fuerza tienen que ser buenas o malas, pero dice que las personas, por muy insignificante que sean estas normas, les cuesta dejar de hacerlas. Por ejemplo, pongo el mismo ejemplo de que si una mujer sube un autobús, hay una norma no escrita que los hombres están propensos a darle el asiento a la mujer, pero ¿qué pasa si yo no quiero hacerlo? Entonces, si yo no quiero hacerlo, en teoría debería estar en mi propia decisión en si hacerlo o no, pero como hay una norma la cual dice que está bien hacerlo, yo estoy propenso a hacerlo a pesar de que yo estoy en completo desacuerdo. Le dejo el tiempo a mi compañera. Continuamos con ¿qué predice la conformidad? En poco tiempo, los investigadores descubrieron que la conformidad sí aumenta si los juicios eran difíciles o los participantes se sentían incompetentes. Mientras mayor inseguridad tenemos en nuestros juicios, mayor es la influencia que tienen los demás en nosotros. Evidenciamos estos actos, estos escenarios, cuando efectivamente nos sentimos más inseguros, tememos a equivocarnos y dejamos que las demás personas decidan por nosotros. O esperamos ver la acción que tomen los demás para nosotros imitarlos y comportarnos al igual que ellos. No tenemos un juicio personal cuando nos sentimos incompetentes, cuando no sabemos qué hacer y sin pensarlo actuamos conforme a lo que nos dicen. En este caso se identifican las siguientes condiciones. El número uno, el tamaño del grupo. A y otros investigadores encontraron que de 3 a 5 personas provocaron mayor conformidad que solo una o dos. Es decir, cuando de 3 a 5 personas se unen para ya sea impulsar un comportamiento o realizar una acción, vamos por la calle y vemos de 3 a 5 personas viendo un anuncio. Inconscientemente actuamos y también nos enfocamos y vemos el anuncio. Pero aumentar el número de personas más allá de 5 produce resultados menores. Nuevamente, volviendo al ejemplo, vemos un grupo mayor de personas que de la misma manera están viendo algo. La posibilidad de que nos unamos a ellos disminuye, ya que podemos creer que pues es algo que ellos están viendo, es mayor el grupo, entonces preferimos no incorporarnos, preferimos no parecer metiches y bueno, al final, siempre que 3 a 5 personas impulsen algo, es más probable que las personas se unan a ellas y también comiencen a realizar o actuar de esa manera. Lo segundo es la unanimidad. Varios experimentos revelan que alguien que rompe con la unanimidad del grupo destruye su poder social. Cuando hablamos de algo unánime, nos referimos a algo que es común o algo del cual un grupo está
totalmente de acuerdo. Por ejemplo, estamos en un debate o en una encuesta y preguntamos, todos están de acuerdo y entonces todos levantan la mano. Es algo unánime, todos están en unanimidad. Pero, ¿qué pasa cuando uno dice que no? Y al final, la mitad de los que se encuentran en ese espacio no están de acuerdo. Entonces, ya no solo tenemos una sola opinión, sino tenemos dos. Ya no es algo en común, ya es algo que se comparte. Entonces, estamos destruyendo el poder social. En estos escenarios, normalmente utilizamos frases como, de todos modos hubiera dado la misma respuesta, aunque él no hubiera estado allí. Nos defendemos de esa manera para decir que no fuimos influenciados por alguien que mostró también un desinterés o no estaba de acuerdo con lo que se había planteado, pero teóricamente se ha comprobado de que cuando alguien más se opone a algo, nosotros sentimos mayor poder social, sentimos mayor fuerza de también unirnos a él, porque como dije al principio, es muy difícil pertenecer a una misma posición. El tercer aspecto es la cohesión, un sentido de nosotros, el grado en que los miembros de un grupo están unidos como a través de la atracción de unos hacia otros, es decir, qué tan unidos o qué tan identificados nos sentimos en un grupo. Por ejemplo, nuestros amigos tienen mayor influencia hacia nosotros, nos interesa más, nos afecta más lo que nos dicen, lo que piensan, a diferencia de si un desconocido nos ofende o si nos lanza una palabra. Seguramente pensaremos rápido, no me conoce, ni siquiera sé quién es, a diferencia de las personas que conforman nuestro centro social, que bien podrían ser la familia, las personas más cercanas, el centro asistencial a donde asistimos. Al final, todos los que se encuentran en este círculo influye mucho más en nuestro comportamiento, porque tenemos una inclinación a seguir la pauta de un grupo, a pensar como el grupo piensa y hacer lo que se hace. Por ejemplo, en una cultura, si nos sentimos identificados con ciertas características, comenzamos a hablar su idioma, a vestirnos como ellos, a seguir sus tradiciones, porque nos interesa estar en ellos y no sentir el rechazo de ellos, que al final nos afecta mucho más. El cuarto sería el estatus. Las personas de mayor estatus tienden a tener un mayor impacto. Normalmente nos fijamos mucho en qué tan alto se posiciona una persona. Entonces, mientras más alto se encuentra, más lo obedecemos, más lo seguimos y más queremos imitarlo. Por ejemplo, estamos en una calle y vemos que alguien cruza imprudentemente. Quizás sin pensarlo, nosotros también lo haremos, cruzaremos imprudentemente. O si nosotros tenemos la idea de cruzar, pero vemos que alguien más que está a la par nuestra no lo hace, sino que prefiere esperar. Y justamente esta persona dice bien, parece tener un estatus alto, entonces seguimos su comportamiento porque nos vemos influenciados, nos capta, nos llama la atención mucho el cómo está y por lo tanto queremos actuar como él para parecernos. Entonces, mientras más alto es el estatus de aquellos que moldean el comportamiento o creencia, mayor es la probabilidad de conformar. La quinta es la respuesta pública. Cuando en los experimentos, las personas se conforman más cuando deben responder frente a otras, a diferencia de cuando escriben sus respuestas en privado. Es más fácil expresarnos en privado que hacerlo públicamente, porque cuando lo hacemos públicamente tenemos la presión del grupo, tenemos la presión de qué van a pensar si digo esto, o será bien que haga esto, aunque por dentro queremos hacerlo, queremos actuar así, opinamos de esa manera. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una clase, entonces pasa un maestro y nos piden que opinemos al respecto. Los demás compañeros que están antes que nosotros comienzan a halagarlo, a resaltar sus características
y sus atributos, por ejemplo, que es responsable, que es organizado, que es muy dinámico, que es muy alegre recibir clases con él, y llega nuestro turno. Aunque nosotros pensemos que sus clases son totalmente aburridas, que es injusto con las calificaciones, que es totalmente desorganizado, que es poco lo que se le logra entender en las clases, en vez de decir esa opinión, nosotros nos conformamos y decidimos actuar igual que los que pasaron o los que opinaron antes de nosotros. Al final, terminamos diciendo que también, que es amable, que es organizado, que nos cae muy bien, aunque no es así. Pero es por la presión grupal que nos lleva a conformar. La número 6 es el compromiso previo. Un compromiso previo con cierto comportamiento o creencia aumenta la probabilidad de que una persona se mantenga firme a este compromiso. Es decir, cuando nos encontramos con un grupo de personas y nos comprometemos a realizar algo, es más probable que lo llevemos a cabo a que cuando lo decimos en privado. Por ejemplo, imaginemos una persona que se encuentra con su grupo de amigos, con sus compañeros de la escuela y dice que va a bajar de peso. Es más probable y se verá más entusiasmada y lo llevará a cabo con más probabilidad, a diferencia si hubiera hecho este comentario en su cuarto donde nadie la escuchaba, donde nadie estuvo al tanto de que lo dijo o que se comprometió a esto. Entonces, cada que nos comprometemos a algo públicamente, es más probable que lo llevemos a cabo. De lo contrario, perderíamos nuestro prestigio, ya no valería nuestra palabra, incluso nos considerarían como charlatán, etiquetas como es un irresponsable, no cumple, solo habla y nunca hace las cosas, pues se harían presentes. Entonces, cada que nos comprometemos, es más probable que lo llevemos a cabo y esto siempre para cuidar nuestra imagen, nuestro bienestar y al final terminamos conformándonos. Le dejo el tiempo a mi compañero. ¿Por qué nos conformamos? Pues muy bien, esta pregunta es muy fácil de hacer, ¿verdad? Pero dice que hay dos posibles respuestas según la psicología, ¿verdad? Una persona puede inclinarse ante un grupo, primero para ser aceptado y evitar el rechazo, o el segundo que es para obedecer, para obtener información importante. Ante estas dos posibilidades tienen el nombre como influencia normativa e influencia informativa. Siguiente diapositiva, por favor. La influencia normativa, conformidad basada en el deseo de la persona de satisfacer las expectativas de los demás a menudo para obtener aceptación. Cuando nosotros estamos en un grupo, ya sea de amigos, por ejemplo, si los amigos se comportan de cierta manera, nosotros tendemos a copiar estas conductas. ¿Para qué? Pues para evitar el rechazo, para evitar de que nos alejen, para evitar que nos llamen o nos tachen de aguafiestas o alguna cosa así. Otra es otra que es la influencia informativa, es la conformidad que pasa cuando la gente acepta la evidencia de la realidad que les proporcionan otras personas. Esto es cuando nos conformamos. Alguien nos da un hecho y nosotros simplemente lo recibimos sin antes cuestionarlo ni nada por el estilo. Y le dejo el tiempo a mi compañera. Seguimos con quién se conforma. En su búsqueda del conformista, los investigadores se han enfocado en tres factores de predicción. Primero, la personalidad. Las personas más amables y responsables tienen más probabilidades de conformarse, es decir, sienten más empatía, tienden a preferir experiencias tranquilas, a no imponer su decisión, sino más bien conformarse con el grupo para evitar discusiones o problemas que se pueden generar. Por otro lado, las personas con alto nivel de apertura a nuevas experiencias y buscan la novedad tienen menos probabilidades de conformar. Las personas que se sienten más seguras
se sienten independientes y tienen el valor de defender su punto de vista, su comportamiento, sus actitudes, lo hacen, lo cual en muchas ocasiones se ven involucrados en discusiones, en ciertos problemas, derivado a que prefieren defender eso antes de comportarse de la misma manera con los demás, como los demás. El segundo es la cultura. Las diferencias culturales socializan a la gente para que responda más o menos en un sentido social. La cultura es una parte muy importante en esto, debido a que en cada cultura se percibe de diferente manera el conformismo. En algunas puede considerarse como un acto inteligente, algo empático, solidario, buen visto, pero en otras se toman como algo que haría una persona menos inteligente, que es egoísta o que está en contra de las normas de la sociedad, por lo que en países colectivistas y en épocas de mayor conformidad prevalece el respeto a las normas sociales, es decir, tienden a conformarse más en cuanto a decisiones o comportamientos. Por otro lado, cuando pensamos en la posibilidad de enfermarnos, adoptamos la seguridad percibida de encajar con el grupo. Cuando estamos enfrentando situaciones como la actual pandemia o vivimos en una guerra o en cierto conflicto, tendemos a unirnos más como cultura, como grupo, como sociedad, debido a que nos sentimos más fuertes estando así, a actuar de manera individual, que nos vemos más indefensos, no somos tan escuchados, por lo que la cultura nuevamente ve esto como algo positivo. Por el contrario, en otras se evidencia y se distingue esto en las clases sociales. Por ejemplo, los obreros tienden más a sentir empatía, a sentir agrado por las personas que pertenecen a su misma clase, se conforman con la actitud que hacen. Por el contrario, la clase media siempre busca resaltar, buscar su superioridad, busca verse diferente a los demás. Entonces, en vez de conformarse, impone su fuerza, impone su voluntad y busca ser escuchado y no seguir a los demás. Y el tercero están los roles sociales. Los roles sociales conceden cierta libertad de interpretación a quienes los actúan, pero algunos aspectos de cualquier rol deben representar. Por ejemplo, un estudiante se considera un rol cuando se entregan tareas, está asistiendo a clases, está pendiente de sus evaluaciones. Al igual, un padre opta por ese rol cuando protege a su hijo, le da afecto, vela por su bienestar. De esa manera se logran identificar estos roles, por lo que tienen efectos poderosos. Por ejemplo, cuando nos presentamos en un nuevo empleo, de principio presentamos un rol tímido, un rol cerrado, pero con el paso ese se vuelve algo normal. También lo vemos cuando vamos a un nuevo país. Nos tenemos que conformar e incorporar a las prácticas que realizan en este lugar. Por ejemplo, vamos a China. Tenemos que comenzar a conocer su cultura, su idioma, su vestimenta, qué debe y qué no debe hacer. Esto para evitar problemas, para poder incorporarnos, porque tampoco podemos imponer nuestra fuerza y decir, no, no voy a cambiar, no voy a aprender, no haré esto, porque entonces no podríamos incorporarnos y en sí no podríamos estar ahí. ¿Cómo le diríamos a alguien lo que necesitamos si no queremos aprender ese idioma? Entonces, es ahí cuando se ve la necesidad de conformarse y de actuar como lo están haciendo los demás. Entonces, acá nos damos cuenta que la cultura variará según dónde nos encontremos. Es decir, nos comportamos, quizás acá, el rol de un estudiante es eso, lo que acabo de describir, pero quizás en otro no. Es decir, acá nos conformamos con, bueno, mis compañeros estudian 4 horas al día, está bien, voy a hacerlo yo también porque quiero parecerme a ellos, pero ¿qué pasa si viajo a otro país como Estados Unidos? Y nos damos cuenta que las 4 horas pues no son nada, sino más bien el rol de un estudiante se identifica por estudiar 10, 12 horas. Entonces vamos y tenemos un cambio más, tenemos que volver a conformarnos, es decir,
En cada cultura hay ciertos parámetros o reglas sociales que rigen el comportamiento, la actitud, el cual denota si las acciones de cierta persona están vistas como buenas o malas. Entonces, cada que nos enfrentemos a estos choques, debemos de tratar la manera de presentarnos lo más abiertos posibles para poder conformarnos. Ya más adelante culminaremos con si la conformidad es buena o mala, pero en ciertas ocasiones resulta buena y necesaria para que nosotros podamos sobrevivir prácticamente y poder interactuar no solo con nuestro entorno, sino con las personas que nos encontremos. Le dejo el tiempo a mi compañero. ¿Alguna vez queríamos ser diferentes? Eh, pues es muy simple, el saber de que alguien intenta forzarnos a pensar y actuar y a obedecer ciertas normas con las cuales nosotros no estemos de acuerdo, pues más allá de nosotros obedecer ciegamente, podemos llegar a ser lo opuesto, podemos ser diferentes, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir. La reactancia es básicamente un motivo para proteger o restaurar nuestro sentido de la libertad. Un ejemplo muy claro es lo de las creencias. Yo no tengo nada en contra de que existan diferentes creencias, pero ¿tu creencia está determinada por el lugar de nacimiento o tú crees en lo que crees porque en verdad crees que eso está bien? Por ejemplo, supongamos de que en China tienen una creencia sobre X o Y Dios. Entonces, si yo nazco en China, yo voy a creer en ese Dios porque creo que ese Dios existe o porque creo en esa religión o es porque está determinado por el lugar de mi nacimiento. Siguiente diapositiva, por favor. La afirmación de la singularidad. Básicamente, a pesar de que nosotros vivamos en una sociedad con normas sociales, todos somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos una personalidad distinta. La personalidad es lo que nos vuelve diferentes. No importa si en un grupo de amigos todos somos muy parecidos, siempre va a haber características en la forma de ser que nos hacen ahí sí que diferentes. Como bien dice, el que vivamos en una sociedad no implica que todos seamos iguales, de que mi vecino piense y actúe igual que yo, que mi vecina piense y actúe igual que yo. Evidentemente, a pesar de que nos regimos en normas sociales que están bien vistas por la sociedad, vamos a obedecer de diferente manera estas normas y vamos a tener nuestras opiniones ante estas normas. Conclusiones. La conformidad entonces es buena o es mala. Realmente no podríamos definir si es totalmente buena o es totalmente mal, debido a que en ciertas situaciones es considerada bueno. Por ejemplo, cuando estamos en situaciones en donde debemos de respetar las normas sociales, estamos en un banco y vemos que todos se están formando para respetar el turno. No podemos nosotros simplemente llegar, comportarnos de manera egoísta y oponernos a las reglas y pasar. Más bien nos conformamos al igual que todos los que están antes que nosotros y formaremos parte de la fila. Por otro lado, también es mala. La conformidad también puede llegar a ser mala en un ejemplo hipotético de que estamos en un debate con varios compañeros sobre un tema en concreto y alguien da una opinión que va en contra de lo que nosotros percibimos y lo que nosotros creemos y debes de dar nosotros nuestra opinión para evitar el conflicto, simplemente nos conformamos con lo que él dijo, a pesar de que para nosotros no tiene nada de sentido, ¿verdad?
En ese ejemplo, la conformidad sí que es mala. La conformidad, por otro lado, también puede ser intrascendente, es decir, no tiene mayor importancia. Esto sucede cuando vemos que las demás personas realizan una acción o toman un comportamiento y nos vemos influenciados por ese comportamiento, pero no va en contra de nuestra voluntad. En realidad estamos aceptando y un ejemplo sería que estamos asistiendo a una escuela y vemos que la mayoría entra con una pulsera. Nos conformamos y queremos formar parte de ello, nos agrada utilizar esa pulsera, entonces compramos una y nos conformamos. Al final no tiene mayor importancia porque bien nos lo podemos quitar ya. Entonces, la conformidad, como pudimos apreciar durante la temática, puede tomar varios aspectos, no es únicamente que se defina como buena, mala o intrascendente, sino más bien puede ser ambas, más bien las tres. Entonces, los temas que se presentaron en esta presentación, además de ser interesantes, son también importantes, debido a que nos ayudan a reflexionar respecto a nuestro comportamiento y actitud, ya que todos los días estamos en interacción no solo con nuestro entorno, sino con todas las personas que nos rodean. Y solemos utilizar frases como yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera actuado de esta forma, sin dudarlo, yo me hubiera puesto. Prefiero pertenecer a la minoría que ser igual a los demás. En fin, utilizamos estas expresiones para defender nuestro punto de vista, pero tal parece que es más fácil decirlo que accionar, que actuar en ese momento, ya que como pudimos ver, son varios factores los que intervienen en nuestro comportamiento. Por lo tanto, no deberíamos de juzgar tan dura y cruelmente a las personas que realizan este tipo de actos que, al igual que nosotros, estamos actuando para una sociedad que desde años atrás y conforme íbamos evolucionando, nuestra genética, nuestra biología y sobre todo nuestra cultura interviene más de lo que quisiéramos aceptar en nosotros.